El día de hoy la historia completa de Hanukkah, que a veces no la sabemos, ciertos detalles no sabemos, y lo principal de Hanukkah no sabemos. Van a escuchar hoy cosas que van a decir, ¿cómo esto nunca en mi vida la supe? Nunca supe que había pasado esto. Entonces, son cosas que uno le va a cambiar un poco el concepto de lo que fue la historia de Hanukkah. Y después vamos a ver qué aprendemos de acá. Estamos acostumbrados, ¿sí?, a escuchar la historia de Hanukkah. ¿Qué es la historia de Hanukkah? Bueno, eso marca el triunfo de los judíos contra los griegos. Y eso es la que en sí encierra la historia de Hanukkah. Y más o menos sabemos del Pach Shemen, de la botellita de aceite y todo. Pero vamos a ver que hay muchos más detalles en toda esta historia. Todo eso del triunfo de los judíos contra los griegos, en verdad, sí es verdad, pero no es toda la verdad. Entonces es lo que quiero hoy ahondar en este tema y entender. Porque a veces también la historia de Hanukkah, pero la historia de Hanukkah sí, 8 días. No, la historia de Hanukkah no duró 8 días, duró 25 años. ¿Sí? Lo que nosotros entendemos que sí, que 8 días, que pasaron, que encendió, que encontraron, todo eso duró 25 años, las guerras de Hanukkah. Y eso es lo que yo quiero abocarme, entender bien cómo fue con los detalles de la historia de Hanukkah y por qué. Entonces, la historia de Hanukkah, sí, en verdad, es lo que conocemos como la rebelión de los Hashmonaim. Así entendemos, que a simple vista fue una rebelión de los Hashmonaim contra los griegos. Pero en verdad no empezó como una reacción contra el enemigo griego, sino una reacción contra la misma asimilación, los Midiabnim. O sea, la guerra de Hanukkah empezó no contra los griegos, contra los Midiabnim, los asimilados judíos. Midiabnim viene de la palabra Yaván. Yaván es griego. Los que ya estaban asimilados, los que ya se estaban entrando a la cultura griega. Así empezó la historia de Hanukkah. No una rebelión contra los griegos, sino contra los mismos judíos, Midiabnim. La historia de Hanukkah en verdad puede ser vista también como podemos decirlo, como una trágica guerra civil, porque en verdad al principio fue una guerra civil, una guerra dentro de Judea, dentro de Judá, contra los mismos judíos. En verdad, el famoso personaje de la historia de Hanukkah, Antíochus, que decimos, ¿sí? Antíochus Epífanos, que era el monarca griego, él en verdad no encabezó una persecución con una matanza contra los judíos, ¿sí?, sino que fue contra las creencias religiosas. O sea, vamos a ver a qué se enfocó él. Y eso incitado, o sea, por los Midiabnim. Los Midiabnim, los helenistas, judíos. Cuando digo helenistas, vamos a entender que son Yehudim, asimilados. Los helenistas fueron a buscar a los griegos para que vengan a asimilar a los judíos. O sea, los griegos no habían entrado en Israel, sino por los mismos judíos que lo fueron a buscar para que vengan y conviertan al helenismo a los judíos religiosos. O sea, nosotros mismos fuimos a traer a los griegos para que lleguen a Judá. Entonces, vamos a empezar en esta historia con un poderoso emperador que se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno, él había derrotado al imperio persa. El imperio persa era lo más fuerte, lo más poderoso en el mundo. Y de repente, en el año 332, antes de la era común, les voy a decir para que más o menos se vayan en la cronología. Entonces, 332, antes de la era común. O sea, ustedes saben que los años antes de la era común vienen de arriba para abajo. 332, 331, 330, hasta que llega el año 1 y ahí empieza. O sea, que estamos hablando, si es el año 332, ¿sí?, más 2000 años, más o menos estamos hablando de 2340 años aproximadamente, que en la época estamos exactamente. Vamos a ver cuándo fue exactamente, ahora les voy a decir. Estamos hablando de la época, esto empezó con Alejandro Magno justo en la época cuando empieza el segundo Bet HaMikdash. Ya había, para orientarlos en la historia, ya había ocurrido el Nes de Purim, ¿sí? El primer Bet HaMikdash permaneció 410 años, luego 70 años estuvo destruido. Ahí fue lo del Nes de Purim, con Esther, con Ahashverosh, con Amán. Luego regresan a Israel a reconstruir el Bet HaMikdash. Ezra, Sofer, Zerubabel, Nehemia, reconstruyen el Bet HaMikdash. Y ahí, a los pocos años, a los 30 años del segundo Bet HaMikdash, es cuando hay una revolución y Alejandro Magno cae el poder persa, que era el poderío más fuerte en el mundo, y Alejandro Magno, que era Grecia, ya ahora empieza el imperio griego. Entonces,
Alejandro Magno incorporó soldados y generales persas. O sea, cuando él dominó a los persas son Irán, lo que hoy en día es Irán. ¿Sí? Entonces él muchas veces los tomaba prisioneros y no los mataba, sino que él los incorporaba dentro de su ejército. Incluso hacía casamientos colectivos. Él agarró en la ciudad, en Shushan, que era la capital, Susa, él unificó su ejército y agarró a 10.000 soldados griegos macedonios, y las hizo casar con 10.000 mujeres persas. O sea, la idea de Alejandro Magno era integrar. O sea, no era de destruir y matar, sino integrar. O sea, que todos se vayan helenizando, que todos vayan adquiriendo la cultura griega. Era muy famosa se llamó la boda de Oriente con Occidente. 10.000 soldados griegos los casa con 10.000 mujeres persas. En verdad, este gesto de Alejandro Magno era una clara indicación de una nueva y revolucionaria tendencia. O sea, él ahora quería helenizar el mundo. Quería que el mundo se haga como el griego, que empiecen a adoptar la cultura griega. Él quería desaparecer las barreras de las étnicas, o sea, que no haya diferencias. Entonces, Alejandro no quería que haya distinción entre una nación, entre una raza, un credo. Él quería unificar todo. Todos en verdad él aceptaba que todos sean parte del imperio. O sea, él quería que todos pertenezcan al imperio, sin presión. Él no llegaba como en la época de la Shoah, o como en la época de la Inquisición, o te conviertes o te mato. No, Alejandro Magno llegaba y de a poco era convencimiento y demostrar la cultura griega, qué bonita, qué hermosa, cómo se apertura. Entonces, ese es él que quería, el helenismo, que él la presentaba. No lo presentaba como una cultura nacional, sino quería hacerlo una cultura universal. Él quería meter el helenismo, la cultura griega, universalmente, no por la fuerza, sino por convencimiento. ¿Sí? La cultura griega, sin embargo, no demandaba una conversión formal. O sea, no tenías que ir a convertirte a la iglesia para ser griego. No, solamente aceptar ciertas cosas de la cultura. No es que tenías que bautizarte para convertirte en griego. Entonces, en verdad, como no era por la fuerza, tuvo mucho éxito. Tuvo un gran, porque la gente, cuando se sentían conquistados y veías que el conquistador no te imponía por la fuerza algo, entonces aceptabas. Y aparte, era una nueva oportunidad para pertenecer a un nuevo mundo. O sea, veías de repente el imperio persa era diferente, y veíamos un imperio, llegaban los griegos abiertamente, la cultura, la filosofía, toda la gente, bueno, pues yo también quiero pertenecer a un mundo de ricos y victoriosos. O sea, veo que es una potencia, yo también quiero pertenecer. Entonces, tuvo mucho éxito y empezó la gente, era algo impresionante, toda una cultura egipcia se helenizó. ¿Sí? Y ya prácticamente en Egipto se hablaba griego, ya no se hablaba los papiros y todo, ya se empezaron a encontrar cosas que la cultura egipcia empezó a desaparecer. Y no solamente, sino todos los pueblos conquistados se empezaban a helenizar, se empezaban a adoptar la cultura griega. Las antiguas religiones del mundo, como dijimos, por ejemplo la egipcia, desaparecieron por completo. O sea, de miles de años de una cultura egipcia, desaparece por completo. Entonces, los Yehudim, que en esos tiempos, en su mayoría, había quienes vivían, dijimos, en Babel, que no regresaron, pero los que estaban en Israel, vivían, como dijimos, en Yehudá, en lo que es Eretz Israel, y muchos, los Yehudim de todos lados, iban, Shalosh Regalim, las 3 fiestas, llegaban a Israel, los que vivían en Babel, los que vivían en todos lados, llegaban para Pesach, Shavuot y Sukkot, había una aliyá a la Regel, Shalosh Regalim, todos tenían que venir al Regel, tenían que venir a la fiesta. Pero ¿qué pasó? De repente empiezan a haber cosas diferentes. Vamos a ver. Porque resulta que Alejandro Magno empezó a dominar todo el mundo. Pero ahora el objetivo era llegar a Eretz Israel. Ya había dominado Egipto, ya había dominado Siria, Jordania. Ya ahora llega a Eretz Israel con el dominio. Esto estamos hablando en el año 313. Entonces ahí, año 313, empieza una época, que era 313 antes de la era común, comenzó una época de gran turbulencia, tanto en lo espiritual como en lo material. ¿Por qué? Alejandro Magno había conquistado todo el mundo.
En esos le tocaba ahora llegar a Israel, a Eretz Israel. En esos tiempos en Eretz Israel había un Sanedrim y a su vez había un Cohen Gadol. El Cohen Gadol se llamaba Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik era un jajam muy grande y era el Cohen Gadol. Entonces, cuando se entera que va a venir ahora Alejandro Magno, ni siquiera se les ocurre salir a pelear contra él. No hay manera de pelear contra una potencia griega que ya había dominado a los persas, que eran los patrones del mundo, y ahora están bajo dominio griego. Entonces, no había manera de pelear. Entonces, cuando llega Alejandro Magno con su ejército, en el año 313, sale a recibirlo con las ropas del Cohen Gadol Shimon HaTzadik, porque era una eminencia. Alejandro Magno era un poderoso, entonces se viste, aunque no era Kippur, se viste con las ropas de Kippur, todo blanco, y sale a recibir a Alejandro Magno. En ese momento viene Alejandro Magno con todo su ejército y pasó algo impresionante, sorprendente, algo que dejó a todos atónitos. Se baja Alejandro Magno de su caballo y se inclina ante Shimon HaTzadik. Hagan de cuenta que hoy viene el presidente Putin junto con Donald Trump y llega a Israel y va ante Rav Chaim Kanievski y los dos se inclinan ante Rav Chaim Kanievski y le besan la mano. O sea, es algo inconcebible. Bueno, acá todavía era más, porque estábamos hablando del dueño del mundo, Alejandro Magno. Llega a Jerusalén, ve salir del Bet HaMikdash a Shimon HaTzadik cuando los judíos pensaban que venían a destruir el Bet HaMikdash. No solamente que no lo destruye, sino que se inclina, se posterna delante de Shimon HaTzadik. La gente no puede entender. Eso exactamente, estamos hablando el año 34 del Bet HaMikdash. O sea, ya tenía 34 años de el segundo Bet HaMikdash construido, para que nos entendamos en qué época estamos. Ya hacía 34 años que se había construido el segundo Bet HaMikdash. Llega Alejandro Magno, se baja de su caballo ante toda la vista de todo el ejército y se inclina ante Shimon HaTzadik. Cuando le preguntan a Alejandro Magno cuál fue, por qué de esa actitud, él cuenta que en todas sus victorias, eso también lo cuenta la Gemara, en todas sus victorias, una noche antes, sueña con una persona que como un ángel, vestido de blanco, y le dice: vas a ganar la guerra. O no pelees hoy, sino hasta la semana que viene, o hasta tal. Y él le hace caso a esa figura. Y resulta que cuando llega a Jerusalén, ve saliendo a Shimon HaTzadik de Bet HaMikdash, se da cuenta que él es el de los sueños. Shimon HaTzadik inmediatamente baja de su caballo y se inclina ante Shimon HaTzadik, porque él era el que venía. Shimon HaTzadik quizás ni sabía, pero del Shamayim, del cielo, le hacían ver esa figura. Entonces se inclinó. Eso, claro, está escrito, no solamente en la Gemara, está escrito en la Gemara y está escrito en las historias de los judíos de Flavio Josefus. El pueblo de Israel ni siquiera salió a pelear, porque no había manera de pelear contra un ejército. Entonces, en agradecimiento a eso, que Alejandro Magno dijo, no va a presionar, ni va a sobreponerse sobre eso, sino los va a dejar que sigan cumpliendo la Torá y todo, bajo dominio griego, pero abiertamente pueden cumplir. Entonces, en agradecimiento a eso, se junta el Sanedrim y dictan unas takanot. ¿Sí? 2 takanot, varias, pero las principales fueron 2. La primera es que en agradecimiento a eso, todos los niños, varones, primogénitos, o por lo menos uno en la familia, uno de los hijos, van a poner todos los que nazcan el nombre Alexander. ¿Sí? Y así en esa época, todos los niños, uno en la familia se llamaba Alexander. Había un jajamí muy grande de la época de Tanaim o Emoraim que se llamaban Rabbi Alexander. Había jajamí muy grandes con ese nombre. Otra de las cosas fue Minyan Shetarot. Cuenta la Gemara que cuando alguien hacía documentos o pagarés, lo que sea, ponían la fecha. Entonces, a partir de ese momento pusieron la fecha. Segundo año de reinado de Alejandro Magno, tercer año de reinado, o sea, empezaban a contar en los documentos, ponían la fecha. Eso duró 1000 años prácticamente, ya había fallecido hace mucho tiempo Alejandro Magno, pero la Gemara cuenta que el Minyan Shetarot, la cuenta se contaba desde el reinado de Alejandro Magno, en honor a el rey que se portó muy bien con el pueblo israelí. Así traen en Talmud Babli, Avodah Zará, en la página Yud, así cuentan lo del Minyan Shetarot. Pero poco a poco fue pasando el tiempo, fallece el Cohen Gadol Shimon HaTzadik, ¿sí? Y también fallece Alejandro Magno. Alejandro Magno a los 32 años murió. O sea, todo este poderío
impresionante. A los 32 años fallece Alejandro Magno. Hay quien dice si parece envenenado por gente que no estaba de acuerdo con él. Ahora, Shimon HaTzadik fallece y los descendientes de Shimon HaTzadik no tenían el suficiente nivel espiritual para llevar adelante el pueblo como lo llevó Shimon HaTzadik. No era lo mismo que Shimon HaTzadik. Como dijimos también, fallece envenenado Alejandro Magno. Al morir Alejandro Magno, el imperio griego se divide en 4. O sea, ya todos querían quedarse con el poder. Entonces, como había muchos problemas, entonces se empieza a dividir el imperio griego de Occidente, de Oriente. Entonces ya se divide en 4. Entonces, los griegos ahora empiezan, ya no era lo mismo que Alejandro Magno, empiezan ahora a dominar un poquito más a la fuerza, ¿sí? Vamos a ver. Y es algo que prácticamente empieza el dominio griego que duró 180 años. Un dominio griego que ahora dura 180 años. El Bet HaMikdash duró, el segundo Bet HaMikdash, 420 años. Es un dominio griego hasta que llegaron los romanos, 180 años. Entonces, ahora, dentro de los judíos, también había, como dijimos, los Midianim. Los Midianim, los que buscaban asimilarse, buscaban entrar a la cultura griega. Todos los jóvenes ya empezaban a ver cosas nuevas, empezaban a ver aperturas. Había un tal Yosef Ben Tubia, un judío, un yudí, era totalmente corrupto y él, gracias a un gran soborno a las autoridades griegas, por lo tanto, él le dieron la concesión de los impuestos, porque Israel ahora tenía que pagar impuestos a los griegos. O sea, no tenían presión de convertirse, pero tenían que pagar impuestos, porque era una dominación griega. Él estuvo durante 22 años, Yosef Ben Tubia, cobrando impuestos, pero excesivos impuestos prácticamente consumieron al pueblo judío. Este era un asimilado totalmente. No solamente eso, la posición del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ahora se compraba. ¿Sí? Al mejor postor era el que le daban el Cohen Gadol. Está escrito en el Talmud que en el primer Bet HaMikdash, que duró 410 años, hubo 18 Kohanim Gedolim, 18. En el segundo Bet HaMikdash, que duró 420 años, hubo 300. O sea, ¿cómo puede ser esa diferencia? En el primer Bet HaMikdash permaneció 410 años, hubo 18 Kohanim Gedolim. En el segundo Bet HaMikdash, que permaneció 10 años más, tenía que haber 19, vamos a decir, ¿no? O los mismos 18. Bueno, sin embargo, dice la Gemara que hubo más de 300 Kohanim Gedolim, porque la Geuná se compraba y muchas veces entraban y se morían. Pero entonces, ¿para qué compran la Geuná si saben que se van a morir? Justamente eso es a veces lo que es el honor, lo que es la gabá, lo que es... no importa, si sabían que se iban a morir, pero vale la pena un año de que te sirvan como melech, como rey, aunque quizás esté la posibilidad de que se vayan a morir, porque también pensaban que no se iban a morir. Ahora, estamos hablando justo después de 34 años. Dijimos en el 313 aproximadamente, ahí empieza ahora la compra de la Geuná. Ahora, saben que si no son sí, Kohanim, sí, no, eran Kohanim. No, Geuná. En el año 246, ¿sí? O 3515 aproximadamente. 346. Eres Israel estaba bajo el poder de los reyes egipcios ptolomeicos. O sea, era Egipto, pero no era Egipto lo que conocemos por Egipto, sino Egipto ya eran helenistas, o sea, porque dijimos que prácticamente Egipto se convirtió en un estado de los Talmai, de los ptolomeicos, así se llamaba. Antes era faraón, ahorita ya dejaron de ser faraón, ya son faraones griegos, ¿sí? Se llama los reyes ptolomeicos. Había un rey que se llamaba, en esa época, en el año que él estuvo desde el año 285 hasta el 246 antes de la, porque vamos bajando, ¿no? El año 285 hasta el año 246 antes de la era común. Había un rey, se llamaba Ptolomeo II, Filadelfo. El que tradujo la... Exactamente. Este era amante de la sabiduría, o sea, era un rey que le gustaba saber, le gustaba la filosofía. Y adquirió una biblioteca impresionante que se conocía como la Biblioteca de Alejandría. Hoy en día la volvieron a construir, pero era una casa impresionante. Tenían ahí de todos los libros, de todos los papiros, de todas las cosas antiguas que conservaban ahí. Y él ordenó traer a los sabios de Israel, manda traer a 70 jajamim, ¿sí? 72 jajamim de Israel, para que le traduzcan toda la Torah. Hasta ese momento la Torah nunca se había traducido.
¿sí? Entonces, y no es como, eso fue un abelut, fue un duelo para los Jajamim, porque dice, bueno, ¿qué duelo? Está traduciendo la Torah no se puede traducir. La Torah, si tú la traduces, no es lo mismo. La Torah no es un libro de filosofía, ni es un... entonces, a veces vamos a los hoteles y abrimos el cajoncito y hay una Biblia y ahí toda traducida. Estamos hablando de... No la nueva Biblia, ¿sí? Pero... Y no es lo mismo, no podemos traducir. La Torah no se puede traducir, tiene tanto sodot, tiene tantas cosas ocultas y tantas... Se pueden entender de diferentes maneras las palabras que no podemos traducir literalmente. Los Jajamim estaban obligados, los dividió en 72 cubículos y cada uno tuvo que traducir de memoria toda la Torá. Pero fue algo minashamayim que todos cambiaron, porque si no, entonces, por ejemplo, la Torá empieza en Bereshit, bara Elohim et hashamayim veta haaretz. Bereshit creó a Dios, aparentemente. Si yo leo literalmente, Bereshit, ¿quién es Bereshit? Una persona o alguien. Bara Elohim, creó a Dios. Entonces, ¿cómo le vas a traducir eso? Entonces, Minashamayim, aunque estaban separados y no tenían contactos unos con otros, todos al unísono cambiaron y pusieron Elohim, Bara, Bereshit, et hashamayim veta haaretz, sin saber lo que escribió. Y así trae la Gemara que fueron muchas cosas. Cuando ven, entonces ve que todos coinciden sin estar juntos. O sea, cada uno... No, todos la tradujeron. Él quería saber si era la verdadera traducción. Entonces, no, como dijimos, fueron divinamente inspirados. O sea, Minashamayim, Siyatá, Ishmayá, que todos presentaron una traducción idéntica. Ahora, resulta que mientras los judíos que vivían ahí en Egipto, en Alejandría, estaban felices, regocijando, ¿por qué? Porque mira nosotros los judíos la sabiduría que tenemos. Pero mientras ellos veían así, los Jajamim no lo veían así. Los Jajamim veían que estos acontecimientos lo veían como una tragedia. ¿Por qué? Porque no puedes poner palabras sagradas en manos de no judíos. ¿Sí? ¿Cómo van los significados más profundos de la Torah? ¿Cómo lo vas a convertir en un libro normal de literatura? O sea, estás convirtiendo una Torah que es algo que tiene una profundidad, ¿sí? O sea, algo que no se entiende, y ya lo estás convirtiendo solamente en un libro de literatura. Entonces los Jajamim lo vieron como una tragedia, pero lo tuvieron que hacer, no tenían otra. Entonces, resulta que ahora todas las naciones esas que fueron conquistadas por los griegos, le dieron la bienvenida a la cultura, una cultura superior, una cultura muy atractiva, filosofía, ya les abrían todas esas cosas. Entonces, no solamente eso, sino que ahora incorporaron a sus ídolos, ¿sí? A los dioses griegos dentro de todos los lugares donde iban conquistando, iban imponiendo sus ídolos. Los Jajamim esto veían como una influencia griega, una amenaza terrible, ¿sí? Nadie te está obligando, pero de a poco esto va a ser una amenaza terrible. Pero la juventud judía no lo veía de esa manera. Ellos acudían en masa a los entrenamientos donde competían los atletas, las famosas olimpiadas. O sea, ellos se dedicaban a darle una cultura al cuerpo humano. El cuerpo humano tenía que estar exacto, perfecto, tenía que ser algo estricto. Resulta que había competencias, pero en esas competencias competían desnudos. O sea, los hombres, como se ven en las estatuas, ellos iban a competir desnudos. Ahora, incluso los judíos jóvenes que iban a competir ahí, ahora les daba vergüenza porque el cuerpo humano, ellos los miraban y sentían ese bullying de todos los que estaban en el estadio, porque tenían Brit Milá, entonces no son completos. Entonces muchos iban y se quitaban la circuncisión quirúrgicamente, se quitaban los jóvenes, para no pasar vergüenza delante de los griegos, lo cual los griegos consideraban la circuncisión como un defecto, es un defecto del cuerpo humano. Entonces ellos se quitaban el Brit Milá, ¿sí? Y dolorosamente, para no pasar ese bullying con la gente. O lo que sea, sí. Y no solamente, aparte, no querían que los hijos se vean anormales. Entonces ellos dejaron de hacerle Brit Milá a sus hijos para que no se vean anormal y no pasen vergüenza delante de los griegos, ¿sí? Entonces, vamos a ver una cosa impresionante, que el abandono de Brit Milá no comenzó como una imposición. Nadie le impuso que tenía, no vayas a competir y no necesitas. Ellos por gusto, nadie le impuso nada, sino ellos mismos fueron quitándose el Brit Milá, ¿sí? Sino como una voluntad, era una voluntad y una manera de integrarse, ¿sí? A la cultura griega. Para integrarte necesitabas tener un cuerpo humano perfecto, en perfecto estado.
Estos Yehudim iban, estudiaban literatura, estudiaban filosofía griega y de a poco iban abandonando la observancia de la Torá. Estos eran los llamados Mityavnim, helenistas, asimilados. Estos exactamente es lo que hicieron, lo que empezaron a hacer. Hay un dicho que dice Hafez Haim, ¿sí? Im en Bene Israel osim kiddush, azagoim osim abdallah. Im en Bene Israel osim kiddush, az agoim osim abdallah. Si el pueblo de Israel no hacemos un kiddush, no nos santificamos, entonces los goim nos hacen abdallah. ¿Sí? Ya nos empiezan. Y eso fue lo que empezó a hacer. Como Am Israel no empezó a hacer kiddush, sino los goim nos empezaron a hacer abdallah. Nos empezaron a diferenciar. En verdad la historia, esto demuestra, esto es una cosa impresionante que aprendemos de acá, que el odio de los gentiles hacia los judíos se enciende más cuando el Yehudí se desprende de la Torá. Cuando el Yehudí se desprende de la Torá, ahí se levanta la sin'a del Goy. Cuando el Yehudí se desprende de la Torá y las misbot, cuando uno dice, no, mejor, para que no haya antisemitismo, mejor vamos a estar un poquito como... No, ahí es donde más se prende, se levanta el odio. ¿Sí? Como dijo, veréis los sin kiddush, angoímos sin abdala. Entonces, ahí empieza el problema cuando en el año... ahora Israel pasa de dominio, ahora Israel pasa de dominio ptolomeico, como dijimos, a los reyes seleucidas, que son reyes sirio-griegos. Hasta ahora estaban dominados por Egipto griegos, cae el poder de Egipto griego, ahora son sirios griegos, todo queda por ahí. El poder se llama sirio-griego, se llaman los reyes seleucidas. Durante este tiempo, los helenistas ya habían ganado mucho poder. Los helenistas, acuérdense, son los asimilados, judíos asimilados. Empezaron a ganar mucho poder en el país. Sí, generalmente las relaciones, todavía las relaciones entre los Yehudim y los reyes seleucidas todavía estaban bien, no había problema. Había una excepción, había un rey, se llamaba el rey Seleuco IV. Ese rey era sirio-griego. ¿Sí? Él quería entrar al Bet HaMikdash y apoderarse le dijeron que había mucha riqueza, que la gente donaba sus shekalim, y cuando venían de todos los lugares en las tres fiestas, en las tres regalim, traían mucho dinero. Entonces él intentó saquear las arcas del Bet HaMikdash. Entonces, ¿qué hizo? Ordena a su oficial de confianza, se llamaba Heliodoro. Él ordena que vaya a Israel y se apodere de los fondos del Bet HaMikdash. Heliodoro llega con su ejército al Bet HaMikdash. No había oposición, o sea, todavía, ustedes preguntan, bueno, ¿y dónde están los Hashmonaim? Todavía los Hashmonaim están tranquilos, o sea, no hay todavía presión, no hay obligación, nadie te está obligando a que dejes tu Torah, tus tradiciones, no es que están poniendo una pistola en la cabeza, ¿sí? Solamente hay un dominio. Bueno, entonces, Heliodoro entra al Bet HaMikdash, cuenta el Talmud, que inmediatamente, cuando apenas entra al Hatzer del Bet HaMikdash, al patio, se le aparece una visión, como un jinete, y le pega en la cabeza y lo tira al suelo y cae desmayado. Heliodoro entraba para saquear los bienes, las arcas del Bet HaMikdash. Inmediatamente, cuando después se recupera, ofreció una ofrenda a Dios, o sea, hizo un corbán, y se regresa a Alejandría y convence al rey Seleuco IV para que no toque el Bet HaMikdash. Mira, esto es sagrado, no lo toques, yo no sé qué me pasó, yo vi algo impresionante, por favor no toques el Bet HaMikdash. Y así fue. ¿Cuál rey? El rey Seleuco IV, era un rey sirio-griego. Entonces, en verdad, como dijimos, generalmente las relaciones entre los Yehudim y los reyes era hasta ahora... no había ningún problema, estaba todo muy bien. Ahora, en el año 3586, asume un rey, que este es el rey, el famoso personaje, se llama Antiochus IV, conocido como Antiochus Epifanes. Estamos hablando justo acá, es el año 300, como les dije, ahora se lo confirmo. Ahora se lo confirmo, lo tengo acá. No quiero decir una cosa. Bueno, en el año 3586, el conocido como Antiochos Epifanos, el personaje de la historia de Hanukkah. En verdad, este rey, él decía que su misión, ¿cuál es su misión?
Su misión en la vida era difundir la cultura griega y el helenismo. O sea, él decía que esa era la religión griega, él era su matará, esa era su finalidad. Él tenía mucha gaba, mucho orgullo. Sus aires de grandeza le hicieron a él mismo, se llamaba Antiochus IV, pero él mismo se puso como nombre Epifanes. Epifanes en griego quiere decir el grande. O sea, como hubo ya Alejandro Magno, él también quería ponerse el grande. Entonces se puso Epifanes. Pero a sus espaldas, sus mismos soldados lo llamaban Epimanes. En griego quiere decir el loco. O sea, él decía Epifanes y todos lo decían Epimanes. Él era un loco, era desvariado, tenía un comportamiento desvariado dentro de la corte. De repente se le ocurría una cosa, mandaba a matar a uno. ¿Sí? Así era un rey tenía diferentes estados anímicos. Para entonces, en ese momento habíamos dicho que los Kohanim pagaban para ser Kohanim. Entonces, justamente en esa época había un hombre, un Kohen Gadol justo. No era como Shimon HaTzadik, se llamaba Yohanan, ¿sí? Yohanan Kohen Gadol. Era apoderado como Jonio. O sea, ya la gente ya empezaba a tener nombres griegos. A veces a sus hijos le ponían nombre. Entonces, este se llamaba Jonio. Resulta que no obstante, era bueno, pero su hermano, que era totalmente asimilado, se llamaba Yoshua y lo conocían como Jasón. Este sobornó a Antiochus para que con grandes cantidades de dinero, para que lo designen como Kohen Gadol. Y lo designan como Kohen Gadol. Ya ahora está un Kohen Gadol totalmente asimilado. Ya una vez que compró la Keuná, este Jasón o Yoshua, como dijimos, él manda construir al lado del Bet HaMikdash, no sé si conocen dónde está el cardo, donde está la menorá, en una caja, en el Bet HaMikdash. Manda ahí a construir un gimnasio gigante. O sea, aparte ahora del Bet HaMikdash, para los jóvenes que se entrenen un poquito, ¿sí? Para estar fuertes y todo. Perdón. Entonces, lamentablemente, muchos Kohanim y muchos jóvenes acudían en masa a ese espectáculo de hedonistas, porque había que competir, como dijimos, desnudos. ¿Sí? Y después de la competencia, terminando, siempre se encendía la flama, la antorcha olímpica, era para ofrendar sacrificios a los dioses griegos. ¿Sí? La antorcha que se le prendía en honor a los dioses griegos. Entonces, el Hafez Haim trae un ejemplo increíble. Dice que el sol y el viento empezaban a discutir, que pasaba una persona por ahí, es un mayal, y a ver quién logra quitarle el abrigo. Entonces, dice el viento, ya lo saben, y en el viento dice yo voy a partir. Entonces empezó el viento a soplar, y cuanto más soplaba, la persona más se agarraba de su abrigo, y más soplaba, al final no pudo. Vino el sol y dijo, espérame, yo te voy a demostrar. El sol empezó a sacarse un poquito calorcito y un poquito más de calor y un poquito más de calor y calor. Con ese calorcito de a poquito se sacó y al final se terminó sacando el abrigo, ganó el sol. Eso es lo que dice Hafez Haim. Cuando hay una férrea, ¿sí? A veces sin odio y presión, Am Israel es cuanto más se aferra a la Torah. Pero cuando viene el calorcito, el apapache, entonces ahí es cuando Am Israel se empieza a asimilar. Esto fue con los griegos. Los griegos, ¿sí? No fueron por la fuerza, nadie te impuso nada, te empezaron a demostrar, a acercarlo, y ahí Am Israel se empezó a asimilar. Y eso también, como dijimos, había dos grupos. Había un grupo, como dijimos recién, de Midiamnim, que tenían acá y acá un poquito, pero había otros Midiamnim extremistas. Estos sí eran los más extremistas, quienes querían erradicar el judaísmo por completo. Estos sí no les interesaba nada. Judíos, había unos, como dijimos, un poco acá y un poco acá, pero otros eran totalmente erradicar por completo el judaísmo. ¿Quiénes eran? Había un tal Menelao. Este Menelao era un extremista, ¿sí? Que en principio fue aliado de Jasón, de este Kohen Gadol. Pero después ni siquiera pertenecía a la rama de los Kohanim. Este sí, de plano, no era Kohen. Y él fue y sobornó ahora a Antiochus con más dinero para que le den la Keuná. Pero él ni siquiera era Kohen. El anterior todavía era Kohen. Este ni siquiera era Kohen. Entonces, y así fue que con mucho dinero le dio y le prometió más, obvio que lo iba a sacar de ahí del Bet HaMikdash,
para comprar la queuna del Cohen Gadol. Y el sumo sacerdote prácticamente era el rey. O sea, no había rey en Israel. El rey de Israel, el presidente, era el Cohen Gadol. Entonces, al tener la vara de Cohen Gadol, ya era el que manejaba todo. Una vez en el poder, Menelao sustrajo todas las vasijas del oro, de todo lo que había, con la intención de juntar grandes cantidades para pagar lo que había prometido de pagar. Los Jajamín en esa época ni iban al Bet HaMikdash. ¿Sí? Porque sabían que estaba... ¿Qué voy a hacer en el Bet HaMikdash si está todo comprado? ¿Sí? Y un gimnasio en la puerta antes de entrar al Bet HaMikdash. O sea, ya los Jajamín grandes que vamos a ver en esa época, que eran los primeros Tanaim, ni iban al Bet HaMikdash. O sea, es más, enseñaban a los hijos, a la gente, que no vayan al Bet HaMikdash. Sí, iban en los Shalosh Regalim porque había que ir, bueno. Muchos estaban, pero los que estaban en Israel, también había Jajamín. No, era porque había comprado toda la que... Él, el Sanedrín, entonces decidió enviar una delegación, todavía había Sanedrín, para acusar a Menelao, que Menelao ya era totalmente, no era ni Cohen, y empezó a saquear el Bet HaMikdash. Entonces ahora el Sanedrín manda a acusar con Antíochus de que Menelao, este extremista judío asimilado completo, que lo que está haciendo. Pero Menelao, cuando se entera, manda a ejecutar a todo el Sanedrín. ¿Sí? Él mismo, porque se entera que lo están acusando, manda a matar a todo el Sanedrín. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde están los Hashmonaim? Porque todavía están hablando, pero no aparecen los Hashmonaim. Todavía no había una presión contra el pueblo de Israel. Era asimilación, la que quería ser asimilada, pero no había una imposición todavía contra el espiritualismo, o sea, contra el Yahadut. Entonces, resulta que había corrido se corrió un rumor de que el rey Antíochus, que no estaba en Israel, había muerto en combate. Entonces, Jasón, que dijimos, aprovechando esa incertidumbre, se armó de un poderío, de unos soldados, de unos gente, y entra a Jerusalén y saca a Menelao. O sea, Jasón, el que estaba antes, ¿sí?, vuelve a imponerse contra y lo quita a Menelao del poder del sumo sacerdote. O sea, ya era una guerra civil. Entonces, pero luego Menelao se arma de un grupo indignado por los hechos, hace una rebelión y vuelve con su grupo y asesina a 40.000 judíos. O sea, estamos hablando, no hay midiabrim, todavía no hay griegos. Dentro de los mismos judíos, una guerra civil. Ordena sacar el Bet HaMikdash, saca el Shulchan Azahat, quita la menorá, ya no hay menorá, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en Hanukkah no había el Pach Shemen, no, pero no había ni siquiera menorá. Vamos a ver, eso quizás, tanto el Pach Shemen, vamos a ver por qué es tanto, pero no había ni menorá, la menorá desapareció. Entonces, esto estamos hablando en el año 3000, ahora les digo qué año fue, en la época común. Ahora él tiene, apoyado por los helenistas, ¿sí? Todo esto es apoyado por los asimilados, por los helenistas, ¿sí? Antíochus Epifanes, que en verdad no había muerto, impone nuevos decretos, esta vez con la totalidad de destruir la religión judía. Ahora sí, ahora quieren, ya, como no muchos se están convirtiendo, sino algunos, él dice, esto ya va a la fuerza. Entonces, resulta que ahora cancelan todos los servicios de los Bet HaMikdash. Los pocos korbanot que quedaban y servicios, se manda a Antíochus IV, manda a cancelar todo. Y ahora, dentro del Bet HaMikdash, lo pone un templo pagano. O sea, ya no afuera, en el gimnasio, sino adentro del Bet HaMikdash, pone un templo y pone a Zeus, y pone así, ahí en la puerta, dentro, convierte el Bet HaMikdash en un templo pagano. Entonces, ahora ya vienen los problemas, porque ahora ya se están metiendo ahora ya es a la fuerza. A su vez, como dijimos, colocaron ahí estatuas de ídolos griegos dentro del Bet HaMikdash. El 25 de Kislev es Hanukkah, pero estamos hablando 3 años antes, en el año 167, se ofrendan en el Mizbeach varios cerdos. O sea, ahorita empezaron a ofrendar en lugar de korbanot, cerdos, pero a los dioses griegos, ya no a Kosh Baruj Hu, sino ya los mismos griegos y los mismos Midiabnim empiezan a hacer korbanot, pero con cerdos, ¿sí? Eso fue el 25 de Kislev. ¿Por qué nadie salía de contra? Porque estaban dominados por los griegos. O sea, ya era se prohíbe ahora a todos los Yehudim
observar el Shabbat. Ya no puedes observar. Hasta ahora no había... hasta ahora nadie, con la pregunta está muy bien, nadie se rebeló contra los griegos porque no había... siempre estuvieron dominados o por los persas o por los griegos también. Pero cuando empiezan a meterse con el Yahadut, ya empiezan a prohibir el Shabbat, empiezan a prohibir los Jodes y el Brit Milá. El Brit Milá que hasta ahora opcionalmente, ¿sí?, por voluntad propia no se hacían el Brit Milá, ahora se lo empezaron a imponer. Ahorita ya no pueden hacer el Brit Milá. También se decretó, cuenta la Gemara, algo terrible, una nefasta orden que consistía en que cuando se casaban, ¿sí?, al salir de la jupá, antes de estar con el marido tenía que pasar por el gobernador, ¿sí? Tenía que pasar por el gobernador y después con el marido. Y fue algo terrible porque los hajamim, eso cuenta la Gemara, que se casaban ahí los Yehudim, el único día, el día para bodas no era domingo, ¿sí?, sino era miércoles. ¿Por qué era miércoles? Porque el Bet Din se presentaba 2 veces por semana, lunes y jueves. Entonces, los Jamín habían puesto desde hace mucho tiempo que todas las bodas se hagan el miércoles, por si después el esposo no encontró la virginidad Betulim. Entonces, al otro día se presentaba en el Bet Din, que era el jueves, y decía, y ahí podía reclamar. Entonces, pero las bodas eran los miércoles. Es más, ¿cómo se dice miércoles en inglés? Wednesday. Viene de wedding, ¿sí? Eran los días, ¿sí? Eran los días miércoles que se hacían las bodas. Los Jamín dijeron, ya, olvídense de los miércoles, porque ¿qué pasaba? Los miércoles estaban toda la policía griega en la puerta del Bet Knesset o de la Jupot. Salía la mujer y se la llevaban, tenía que estar una noche con el gobernador y al otro día se la entregaban al marido. Sí. Entonces, este hecho de las mujeres que hacían era con el fin de destruir la santidad, la kedushá de las familias. Ya querían destruir toda la kedushá, la santidad de las familias judías. Muchos judíos murieron porque se resistían a esto, no querían entregar a sus esposas y los mataban. Las mujeres que eran atrapadas circuncidando a sus hijos porque a escondidas veían la manera, también las asesinaban junto con sus hijos. Hubo en ese momento también un rabino que tenía 90 años, Rabbi Elazar, que lo llevaron ya los griegos y le obligaron a comer cerdo. Entonces le decía, yo no voy a comer, si no comes te matamos. Y comer no es una de las 3 abonot que uno debe de dejarse matar. El Rab dijo, yo no voy a hacer una señal, ni un mashal, ni un ejemplo para todo mi pueblo. Lo obligaron, le dijeron, bueno, está bien, vamos a una cosa, te llevamos a un cuarto, a escondidas, que no te vea la gente, come. Ni a escondidas, no aceptó, bueno, lo terminaron matando a este Rabbi Elazar. Esta época también fue una época trágica para que nos ubiquemos en el tiempo. No sé si alguna vez escucharon con Haná y sus 7 hijos. Fue exactamente, esta es la época de Haná con sus 7 hijos. Entonces, son 3 años antes de que todo lo de sí, Macabeos y todo eso pasara. Esto. Lo de Haná como si Sí, fuera en ese tiempo. por interesante, dice que el César mandó a traer a Haná y le ordenó, no los quería matar, dijo, ya, le puso una estatua, ¿sí? Y le dijo, inclínate a la estatua. Entonces, en ese momento, dijeron, no, nosotros no. Entonces, cada uno fue matando uno por uno, porque no se querían inclinar. Entonces, al final le dice, quedó un hijo, el más chiquito. Le dice el César, me dice, bien, todos tus hermanos, por lo menos eran más grandes y disfrutaron de la vida. Tú, un niño chiquito, no vas a disfrutar de la vida. Inclínate a esta Avodat Zará y vas a disfrutar. Ellos murieron, ya los maté, pero ellos por lo menos disfrutaron, tú nada. Entonces él le dijo, nada, no me interesa. Le dijo, hay un Dios en el mundo, como le dice, Hashem Melech Olam Baed, Akadosh Baruj Hu va a reinar de por sí, y ustedes, Be'avid Goim Arso, ustedes se van a exterminar. Y así le empezó a discutir, el niño empezó a discutir al tú por tú con el gobernador. Le dijo el César, como dijimos, Rea, Jija, Orugim, Lefaneja, tus hermanos ya murieron. Beareni Mashlech Tabatí dice, bueno, vamos a una cosa, le dice, está bien, no te aposternes al ídolo. Yo voy a agarrar mi alianza, voy a agarrar mi anillo, lo aviento, y tú, pásame el anillo. Nada más entrégamelo, ¿sí? No. Dice, bueno, pero no te estás aposternando al ídolo, me estás agarrando y que la gente vea que por lo menos ya quería tener un poco de Rahmanut, ya mató a los otros 6 hermanos. Bueno, nada más te aviento el anillo, recógelo. No lo voy a hacer. No, delante de la Avodat Zará no. Entonces le dijo, Jabala la Geleja que es armada, dice, pobre de ti, no pierdas el tiempo conmigo. Entonces le dijo
Vino en ese momento, ya lo iba a matar. Vino Haná y le dijo, por favor, no lo mates, ¿sí? Déjame abrazarlo y besarlo. Y después le dijo, bueno, le pidió, tengo una última petición, por favor, mátame a mí. Y después a mi hijo. Ya me hiciste ver a mis 6 hijos, ¿sí? Mátame a mí, no quiero ver la muerte. Entonces le dijo, no puedo hacer, le dijo el gobernador, dijo, no puedo hacer, porque en la Torah dice, no puedes matar, en la Torah dice, el toro con el becerrito el mismo día. Entonces yo no puedo matar. Le dice, ¿qué yo? Dice, ahora dice, es un tonto, que tú cumpliste las otras 612 mismos, que te falta cumplir esta, y ya mataste a mis otros, entonces, no te puedo matar a ti, mañana, no te puedo matar hoy, porque si no puedo pasar por la Torah. Entonces le dijo al hijo, cuando ya vio que ya iba a matar al hijo, le dijo, ella, Haná, le dijo así a su hijo, Miat siba alab, nafla alab, lo besaba, y le dijo, Beambralo, vení, Lej es el Abraham Abijem. Te pido un favor, ahorita te van a matar. Ve con Abraham Avinu, veemorlo, Kajambraimi. Y dile, así me dijo mi mamá. Le dice, ¿cómo le dijo? Ve tomar. Banita Mizbeach, Baalite Tishak. Tú construiste un Mizbeach y pusiste a tu hijo Ishak en el Mizbeach. Dice, Areimen, pero mi mamá puso 7 hijos en el Mizbeach, no 1. ¿Sí? Y 7 hijos en un solo día. Atani Sayom, Banima Ase. Tú solamente fue una prueba, porque al final no terminaste. No. Pero yo fui un Maasé, yo fui el hecho, yo sí. Y en ese momento, lo mataron al niño. Y los Jajamín dijeron, cuando mataron al niño, los Jajamín después dijeron qué edad tenía ese niño que se ponía a discutir con el gobernador. Shiaru Jajamim Shenotab Shelototinot Benimsa Ben Shete Shanim Beshisha Hodashim Besheshao. El niño tenía 2 años y medio y 6 horas. O sea, un niño chiquito, miren lo que era. Dice que ella misma después sube ahí, ella misma Haná, posteriormente Haná se arroja desde un techo donde también ella encuentra ahí su muerte. Historias como estas dieron un impulso al pueblo judío, que le dieron una fortaleza para resistir, o sea, estos hechos, las persecuciones. La rebelión contra los griegos, en verdad, no fue por una independencia nacional. A ver, Macabim, nosotros, la bandera de los Macabim. No es una independencia, ya que en tiempos que dominaban los babilonios, los persas y los griegos, nunca se rebelaron contra ellos. Solamente, sí, nadie intentó derrocar. Entonces, ¿qué fue todo esto? Pero cuando los griegos hicieron ya imposible la observancia de la Torah, ya obligado, ya no puedes cumplir Shabbat, Rosh Chodesh, Brit Milá, ahí es a donde los Yehudim se sublevaron. Cuando las tropas griegas llegaron a la ciudad de Modim, en una ciudad cerca de Jerusalén, reúnen a todo el pueblo en la plaza principal y ordenan a su líder, el Jajam, que se llamaba Matitiahu, que ofrenda, ven acá, no te vamos a matar, solamente queremos que hagas una ofrenda de un cerdo a Zeus, al dios Zeus. Eso es lo que lo obligaron. En ese momento él se negó a hacerlo, y no solamente que se negó, sino que exhortó a toda la gente a que no lo hagan. Empezó a gritar, no hagan esto. Justo sale de ahí mismo un judío renegado, ¿sí? Él mismo se acerca, él mismo trae un cerdo y ofrece, dice, mira, yo sí lo hago. Y en ese momento Matitiahu estaban armados por adentro con unas dagas, unas estacas. Y en ese momento estaba Yohanan, Shimón, Yehudá, Elazar y Jonatán. Los asesinan a este judío y a todos los griegos que estaban alrededor, los soldados, que nunca se imaginaban que porque hasta ahora nunca hubo ninguna rebelión. Nunca se imaginaban que iban a se iban a rebelar, y matan a los griegos. Y en ese momento viene Matitiahu y proclama, él dice, Mila Hashem Elai. ¿Quién está con Hashem? Que venga para acá conmigo, porque muchos ya estaban asimilados. Posteriormente se huye a las montañas, porque sabía que ahora van a venir los griegos con toda su potencial. Se huyen junto con sus hijos y con varios judíos, y armaron unas guerrillas. O sea, guerrillas que salían por todos lados, pero no podemos decir que eran unos soldados, sino eran unas guerrillas que se empezaron a armar con lo poco que tenían de armas, pues no había. Entonces, pero al poco tiempo después, Matitiahu fallece, ¿sí? Y queda como líder su hijo Yehudá. Yehudá queda como líder y se hizo con un pequeño ejército de 6,000 soldados, muy mal equipados. Nosotros a veces cuando contamos la historia de Hanukkah, sí, porque Matitiahu con sus hijos eliminaron a todo el imperio griego. No, tampoco, no vamos a decir, no. Había unos soldados, que no se comparaba con todo el ejército griego, pero había 6,000, 8,000 soldados. No eran nada más Matitiahu y sus hijos los que guerrearon. Sí, ellos eran los líderes. Entonces,
comenzaron a atacar a los griegos, y no solamente a los griegos, a los judíos helenistas también empezaron a atacar porque estaban con los griegos. Resulta que los griegos se percatan que esto era una amenaza. Pues había unos guerrilleros que hasta ahora eran pacíficos y ahora empiezan a sublevarse. Entonces, a pesar de la inferioridad en fuerzas, Yehudá con su pequeño ejército vence a la milicia griega. Empiezan a vencerlos. Había un general, se llamaba Apolonio, él tenía un ejército griego. En la ciudad de Shechem acaban con todos. De la misma manera, otro ejército griego que estaba dirigido por un general que se llamaba Serón, también en la ciudad de Bet Jorón, cerca de Jerusalén, también pierden. Entonces están viendo ahora enfurecidos de la derrota. Entonces vieron como un Yehudá con su pequeño ejército, entonces está dominando, mandan un ejército de Grecia con 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería. O sea, ya caballos en Israel, el que mejor iba tenía un burro, pero llegar con caballos de guerra ya era una cosa muy importante. Viene un general que se llamaba Lisias, era el más destacado en el mando, era un general muy fuerte. Trae Lisias, él trae todo su ejército y en una batalla que se llama en Mizpah, Yehudá y sus hombres, ahí vieron que ya era muy difícil pelear, entonces Yehudá incita a todo el ejército, al pequeño ejército judío o guerrilleros, que hagan ta'anit, o sea, que hagan ayuno. Un soldado que va a salir a pelear con ayuno, de por sí es muy difícil, y en inferioridades también. Entonces, esa noche los griegos llegaron y se dividieron en campamentos para intentar un ataque sorpresa el otro día, pero resulta que salieron sorprendidos, porque esa misma noche salieron todos los guerrilleros y los embisten y prácticamente acaban con el ejército. O sea, estamos hablando prácticamente 6.000 hombres, 8.000 hombres. Los agarran dormidos. Pero muchos que se pudieron escapar, los griegos se escaparon. Un año más tarde, otra vez el mismo general vuelve a reunir una fuerza ahora de 60.000 hombres con 5.000 caballos, marcha hacia la ciudad de Bet-Sur. Allí Yehudá junta 10.000 hombres y con mucha emuná los atacan primero, matan en un día a 5.000 soldados griegos y los restantes se escapan porque tienen miedo que esto se les va a venir, se les va a oscurecer. De repente Entonces, al ver esa determinación de los judíos, que salían por donde sea, de las montañas, o sea, eran guerrilleros, y vio que los judíos nunca se iban a rendir. Entonces, el rey Antíoco había fallecido en ese momento. Yehudá, ahora estamos hablando de años 165. Yehudá y sus soldados entonces ya quitan se van los griegos asustados, y Yehudá y los soldados entran a Jerusalén y entran al Bet Hamikdash, donde estuvieron por varias semanas retirando todos los escombros. No destruyeron el Bet Hamikdash, pero todo lo que estaba dentro del Bet Hamikdash, lo que habían hecho, el altar lo tuvieron que volver el Mizbeach estaba destruido, lo tuvieron que volver a construir. Pero ¿cuándo fue ese día? Exactamente el 25 de Kislev, Hanukkah, que volvieron a entrar, del año 164. Exactamente 3 años después de que habían hecho la ofrenda del cerdo, ese 25 de Kislev, 3 años después, habían ofrendado unos cerdos en el altar, se reanudan otra vez los korbanot, porque ya no estaban ahora los midiabnim, que se habían escapado también, y los griegos también se habían escapado. Entonces, pero resulta que ahora había un problema. ¿Cuál era el problema? No había menorá, aparte del Shevet. No había, aunque encuentren, no había menorá, porque la menorá se lo habían robado. Nosotros siempre sabemos y le decimos a los niños sí del Shevet, pero ni siquiera menorá había, se la habían robado. Entonces tuvieron que provisoriamente hicieron una menorá ese día de madera. Ese día, ¿sí? En unas 2 horas hicieron una menorá de madera, y ahora también no tenían el aceite, porque todos los aceites estaban temeim y ya no había, y no se podía, tenía que estar el sello del Kohen Gadol, hasta que encontraron uno, como dijimos, como se sabe, con la cantidad suficiente para un solo día. Entonces, igual, no obstante, pero ahora llegó Yehudá como Kohen Gadol. Entonces, milagrosamente prendieron eso. Y ahora la pregunta es, si vimos tantos milagros, ¿por qué agarramos el milagro del Pach Shemem? Si eso aparentemente es el milagro menor. No había ni Hanukkah, no había las guerras, todo. En verdad, ellos vieron en esto una señal de Akadosh Baruj Hu, como una cosita que va a durar media hora, 1 hora o un día, duró 8 días, entonces ya vieron, esto es Hanukkah, era la señal, todo lo demás era mucho más grande, pero esto es la señal de Akadosh Baruj Hu, que
que estaba con ellos. Vieron eso, entonces hasta que pudieron procesar el aceite después de 8 días, llenos de alegría celebraron por 8 días, y los jajamín del Sanedrín, que ya los que quedaban, mandaron a conmemorar este milagro para los años siguientes. Pero aunque los Hashmonaim ya habían reconstruido el servicio del Bet Hamikdash y otro, entonces, y cancelaron los impuestos y los decretos, ya no había más decretos de Brit Milá, que no se podía, pero los Midiabrim y los griegos volvieron otra vez. O sea, esto dijo, no, acá no lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué hicieron? Durante esas guerras fueron muriendo, había varias guerras, siguieron, y todos los hijos de Matitiahu fueron muriendo. Quedó uno solo que se llamaba Shimón, Amacabí, todos los demás ya habían fallecido. Y ahora viene un nuevo rey que se llamaba Antíochus V, Eufator, era hijo de Antíochos Epifanes, invade Israel con 100.000 hombres. Dice, si 40.000 no sirven y 60.000 no. Y no solamente eso, sino que aparte trae 20.000 hombres armados de la caballería, y trae 32 tanques de guerra. En aquel entonces está. ¿Qué son los tanques de guerra? En la vida habían visto en Israel. Traen 32 elefantes. ¿Sí? Traen 32. Que en Israel nunca en su vida habían visto un elefante. A ver, ¿cómo puedes matar a un elefante con una flecha? No hay manera. O sea, es un acorazado. No hay manera de matar. Entonces eran tanques, prácticamente tanques. Entonces cuando vieron eso Israel, no lo podían creer. 32, aparte de los 20.000 de caballería. En ese justamente venían otra vez por el general Lisias, Elazar, uno de los guerreros que iba a ir. Entonces él vio, Elazar era hijo de Matitiahu, que vio el elefante adornado, pensó que ahí arriba venía Antíochus Eufator. Entonces o el general Lisias. Entonces él erróneamente pensó que llevaba al rey o al general, ataca al elefante con unas espadas y con unas dagas, lo mata, pero el elefante se cae arriba de él y lo aplasta. Y se muere Elazar. O sea, ahí quedó solamente Shimón, el último de los hermanos de los Macabim. En ese momento Jerusalén vuelve a caer en manos de los enemigos. Pero fue algo, ahí sí vieron el Nes de Hanukkah. Porque ya estaban acabados. Ya no tenían manera de sublevarse, ¿sí? Con toda la infantería. Pero en ese momento el rey Antíochus V Eufator, que estaba en Antioquía, empiezan a escuchar que hay una revolución mismo en Grecia, como que la gente ahí en Grecia se empiezan ahora a revolucionar, un intento de golpe de Estado, y mandan a decir que se retiren. Ya tenían ganado la guerra. Mandan a decir, pidió a Eupator que se realice un tratado de paz con los judíos y se retiren de Judea. Y así fue. O sea, ni siquiera pelearon, porque ya estaban acabados y no había manera de pelear contra 100.000 hombres, 20.000 caballos, jinetes y 32 elefantes, y mandan a hacer un tratado de paz contra los judíos solitos. ¿Por qué? Porque dijeron, no, tenemos cosas más importantes que ahora apaciguar todo ese golpe de Estado. Entonces se regresan todo el ejército. Pero en verdad esto no pasó por mucho tiempo, porque Antíochos V no gobernó por mucho tiempo. Un tío de él, que se llamaba Demetrio Soter, lo mata, y él cancela el tratado de paz. Dice, no hay tratado de paz, hay que volver otra vez hacia Judea contra los judíos. Y él se proclama rey de Siria, y él mismo ahora manda, otra vez, incitado por los Midiabrim, por los mismos judíos asimilados, ve la oportunidad ahora de acabar con los últimos que quedaban de los judíos. Entonces entran otra vez los Midiabrim y matan a 2 jajamín muy grandes, Yossi ben Yoezer y Yossi ben Yohanan. Eran jajamín Tanaim de la Mishnah, quienes eran los líderes del pueblo judío. Entonces entra un general que se llamaba Nicanor, entra a Judea, y él trae 35.000 soldados, pero fue contraatacado por 3.000 hombres. O sea, 35.000 contra 3.000 hombres. Resulta que ese día matan algunos y se escapan los demás, y lo agarran al general Nicanor. Y fue una batalla que eso fue el 13 de Adar del año 161, que justo era una fecha muy importante. Y enojado Nicanor, también él prometió arrasar con el Bet Hamikdash. Todavía no lo habían matado, pero al rato, cuando vuelve, lo detienen a Nicanor. Y ¿qué hacen? Traen la cámara que lo cortan en pedazos. O sea, Nicanor era el general que venía griego,
y su cabeza la cuelgan en la puerta de Jerusalén, y sus dedos también los cuelgan en la puerta, para que vean lo que pasaba. Hay un Shar Nicanor, ¿no? No, esa es otra cosa, eso es otro Nicanor. Y esa fue una fecha que se llamaba Yom Nicanor, que fue exactamente fue el año 161, que fue una fecha que por mucho tiempo se festejó. En esa época se firma un tratado de paz ahora, para que con los romanos, esa ayuda que mandan a pedir los Hashmonaim a los romanos para luchar contra los griegos, esos escritos se conservan todavía en los archivos del Vaticano, como los Hashmonaim mandan a pedir a los romanos que vengan a ayudar contra los griegos. Exactamente esa fue la época de los Hashmonaim. Sí, los romanos todavía no participaban, ¿no? Eran un imperio que estaba creciendo, ¿sí? Ya voy a terminar. Entonces, finalmente, resulta que esas luchas políticas internas hicieron que los abandonaran. Ya tantos problemas que ellos ya no querían, los mismos sirios ya no querían más. Este pueblo no hay manera de pelear contra ellos. Entonces, se retiran. Shimón, el único sobreviviente, eliminó a los últimos griegos y a los últimos helenistas, a los últimos midiabnim, que eran prácticamente como los griegos, y trae al final la independencia de Eretz Israel, que fue en el año 139 antes de la época común. Entonces, justamente esas guerras que duraron, todo esto duró entre 25 y 27 años, ¿sí? Fueron las guerras de los Hashmonaim, que eran la libertad, pero no era independencia, era independencia espiritual, no la independencia del país. Porque cuando atacaban, cuando estaban dominados, ellos no se sublevaron cuando ya les prohibieron cumplir la Torah. Ahí fue la sublevación, o sea, fue una independencia espiritual, no es que Macabim vamos con la bandera de nosotros, la independencia, no, esto no fue fue una independencia espiritual. Shimón con su ejército echaron poco a poco al ejército sirio, hasta que Yehudá, o sea, Israel, volvió otra vez el 23 de Iyar del año 142. Los habitantes de Jerusalén vuelven el último bastión sirio que quedaba era en la ciudad de Acre. Ese día dominaron y hicieron una fiesta. Los reyes sirios vieron esta complicación, no querían más guerra, y por lo tanto se retiran y Eretz Israel queda totalmente libre, y ahí fue proclamado Cohen Gadol. Shimón, el último de los Macabim, fue proclamado Cohen Gadol. Incluso en las monedas que acuñaron en esos años, en un lado está una menorá y en el otro lado de la moneda dice Shimón, príncipe de Israel, y esas monedas se conservan hoy en día todavía en el Museo de Israel. Y así fue cuando ganan la guerra, es la guerra contra Espiles. No la guerra material, sino pelear contra algo que querían destruir. No, era espiritualmente, querían destruir la espiritualidad. Ahí salieron a pelear y ahí se liberó completamente. Les quiero nada más contar esta historia que estamos hablando, que fue 17 de diciembre de 1775, hace unos 300 años, 300 y pico años. Era justo durante la guerra de independencia de Estados Unidos, que estaban peleando contra los británicos, contra los ingleses. Había uno de los soldados, se llamaba Haim Salomon, ¿sí? Era uno, porque había varios soldados judíos que peleaban. Él no estaba en ese momento pensando en la guerra, en la batalla, sino su preocupación en ese momento se centraba en cómo encender esa noche la vela de Hanukkah, que era el primer día de Hanukkah. Dijo, bueno, sin llamar la atención de la gente. Para eso esperó que todo el batallón americano, ¿sí?, que estaban peleando por la independencia de Estados Unidos, se durmiera. Cuando ya todos se iban a dormir, entonces, en ese momento, iba él a tratar de encender la Hanukkah que tenía. Y era una Hanukkah que se le había regalado su papá a este Haim Salomón, para cuando vaya a la guerra puede encender la Hanukkah. Entonces, cuando él pensó que ya nadie lo observaba, sacó la Hanukkah que su padre le había regalado y procedió a encender la Hanukkah. Mientras este Haim Salomón, él cumplía con la misma, él pensaba que esta quizás iba a ser la última noche, porque el ejército americano estaba completamente indefenso, eran mucho más los soldados británicos, y tampoco tenían prácticamente, no les quedaban armas ni municiones. Entonces dijo que quizás esta iba a ser su última noche de Hanukkah. En ese momento, cuando estaba encendiendo la Hanukkah esa noche, él dijo, le agradeció a Kadosh Baruj Hu, y cuando ya estaba diciendo las verajot, de pronto siente que alguien le pone la mano
en el hombro. Entonces se da vuelta y era el general, el comandante de esa tropa. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un espía? ¿Estás prendiendo el Asnerot para que te vean los británicos y nos vengan a atacar? Le dijo, no, mi general, no soy ni un espía. Ese general no era otro que George Washington. O sea, él era en ese momento que estaba como general, no como presidente. Era del ejército revolucionario, era George Washington. Entonces, le dice, no, mi general, en verdad respondió Salomón. Dijo, no soy un espía, sino soy un judío observante, ¿sí? Y en este momento estoy cumpliendo un precepto de Dios. Entonces, Washington le dice, pero ¿qué tipo de precepto es este? ¿Qué significa este candelabro que estás encendiendo? Le dijo, miren, los judíos en todo el mundo esta noche empiezan a encender las velas. Y le explicó de Hanukkah, por un gran milagro. ¿Qué milagro? Hace 2000 años, nosotros judíos, ¿sí?, estábamos luchando por una guerra totalmente desigual, igual que esta, ¿sí? Entonces, y ganamos esa guerra porque luchábamos por el Emet, por la verdad, y luchábamos por la libertad espiritual. Nosotros éramos inferiores en número, prácticamente una proporción de 1 a 100, o sea, 1 contra 100. Pero ganamos porque creíamos en la verdad y porque Dios nos ayudó. Y le siguió diciendo, mañana, mi general, usted mismo va a ganar esta guerra. Estoy en inferioridad, mañana vamos a ganar, así como los Macabín ganamos, Dios nos va a ayudar y vamos a ganar. Ya, luego, lo demás, el general en ese momento permaneció en silencio, mientras lo miraba incrédulo. ¿Qué me estás diciendo que vamos a ganar la guerra? Pero luego de unos instantes le dijo el general, tú eres un judío, tú eres de la nación de los profetas, ¿sí? Entonces, voy a tomar tus palabras como si hubieran sido pronunciadas por un profeta. El general estrechó la mano del soldado y desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, las fuerzas de general Washington, de milagro, porque eso lo pueden ver en cualquier historia, ganan y la batalla contra los británicos. Y, empezaron a ganar, no es que al otro día ganaron, sino comenzaron a ganar. Duró unos años y al final de todo se declara la independencia de Estados Unidos. También se declaró que todos los ciudadanos en ese momento son iguales y tienen los mismos derechos. Posteriormente de esto, el general Washington se convierte en el primer presidente de Estados Unidos. Haim Salomón terminó la guerra y se vuelve a su casa en Brom Street, en Nueva York. Y así pasó. Años más tarde, resulta que estaba Haim Salomón, estaba sentado en su casa junto con sus hijos y observando las velas de Hanukkah, como brillaban en las ventanas. Y resulta que tocan la puerta de su casa. Ya pasaron unos años después. Entonces, él va a abrir la puerta y se queda atónito porque ve que en la puerta de su casa estaba un ejército y estaba el presidente de Estados Unidos que se presenta en su casa, George Washington. Lo hizo pasar y el presidente le dice, veo que todavía sigues fiel a tus tradiciones de Hanukkah. O, ¿cómo se decía esa fiesta? No me acuerdo, decía Hanukkah. Sí, Hanukkah. Yo veo que sigues todavía recordando ese milagro que me contaste. Entonces estoy aquí porque te quiero agradecer en persona. Uno de los oficiales da un paso al frente, saca una cajita de terciopelo y Salomón no salía de su asombro. Tomó lentamente esa cajita, la abrió y encontró una medalla de oro, ¿sí?, que en su mano decía las siguientes palabras: una muestra de gratitud por la luz de la vela, con admiración, George Washington. Le entrega esa medalla. Pero la historia no termina acá. Señor Salomón, le dijo el presidente, usted no sabe lo que hizo en Filadelfia hace unos años. Continuó diciéndole, esa noche, le dijo, yo no podía dormir, George Washington le está contando, pues creía que no había chance de ganar. Había pensado que era mejor rendirnos. Le está revelando, le digo la verdad, en ese momento yo, cuando me presenté ante usted, yo tenía la convicción que ya nos íbamos a rendir. Ya no teníamos municiones, solo contábamos con un reducido número de soldados y la comida también era insuficiente. Cuando vi a los soldados durmiendo a la intemperie, o sea, el mismo George Washington, cuando vi a mi ejército, con el frío intenso, pensé que ya no había nada que pudiéramos hacer. Sin embargo, cuando entré y vi que estabas prendiendo esta luz, vi esas luces, no sé qué pasó, pero esas luces me dieron una energía y dije, no, lo tengo que hacer, yo ya venía derrotado.
En ese momento dijo, no nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante. Sentí que estaba en el lado correcto y que lo que estábamos peleando era una causa justa por la que íbamos a hacer. Por eso vine ahora a tu casa a agradecerte y condecorarte y a decirte que esta noche también es mi fiesta. ¿Sí? Para mí Hanukkah significa la luz de la esperanza y la luz de la libertad. George Washington le cuelga la medalla sobre su cuello mientras las lágrimas de Salomón caían. La medalla entregada por Washington a Haim Salomón aún existe como testimonio de la fuerza de Hanukkah en el Museo de Historia Judía de Nueva York. Esa medalla. Posteriormente, George Washington nombra a Haim, lo nombra como colaborador suyo para asuntos económicos. Y Haim Salomón entonces, él, como sigue colaborando ahora con el presidente, solicita ayuda porque las guerras todavía seguían, para traer armas al ejército de Estados Unidos. Entonces él se dirige con las familias sefaradim que vivían en ese momento en Estados Unidos, estamos hablando del año 1780, 2000, ¿sí? Él se dirige con esas familias judías sefaraditas, que eran familias muy pudientes, que eran descendientes de los portugueses y los españoles, ¿sí? Que habían llegado, y eran gente trabajadora, y les pide para que uniforme al ejército y los provea de municiones, y los provea de armas y todo, y ayudan. Entonces dice que su acción fue tan exitosa de Haim Salomón, que el mismo presidente de Estados Unidos expresó lo siguiente, y esto que voy a leer está traducido, está escrito como lo había escrito exactamente palabra por palabra por George Washington. Él dijo así: sin la actitud de Haim Salomón, los acontecimientos de la historia habrían sido distintos. Debido a que el ejército de los Estados Unidos no habría resistido en su guerra contra los británicos y el resto de los enemigos que querían impedir su existencia. Así también, él dice que la victoria de Estados Unidos, que ya estaban derrotados, dice, no hubiese sido posible si no hubiese por Haim Salomón. Así también dice que hace algún tiempo le hicieron un homenaje, hay una academia militar en West Point, en una academia militar americana, que ahí adentro hay una sinagoga, y ahí le pusieron una placa en honor a Haim Salomón, que gracias a él, esta vela, esta misma luz que a nosotros nos prendemos cada noche, es la que nos da la energía para seguir como Am Israel. Esta misma vela que le dio la energía también a George Washington para pelear contra los británicos que estaban acabados, esta es la misma vela que a nosotros nos da la energía y para Am Israel, para seguir. Que esta misma vela nos traiga pronto la Geulá Bimera Amén.